organizándonos para triunfar con la palabra de Dios de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el libro de Jueces, del capítulo 19 en adelante, Antiguo Testamento. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Había entrado allí 4 meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al 4.º día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno: «Respón tu fuerza con algo de comida, luego podrá irte». Así que se sentaron a comer y a beber los dos juntos. Después el padre de la muchacha le pidió: «Por favor, quédate esta noche para pasarla bien». Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al 5.º día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo: «Repón tu fuerza, espera hasta la tarde». Así que los dos comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: «Mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrá madrugar y emprender tu camino a casa». No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo: «Vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella». Pero su amo le replicó: «No nos desviaremos para entrar en una ciudad extraña cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gilbea». Luego añadió: «Ven, tratemos de acercarnos a Gilbea o a Ramat y pasemos la noche en uno de esos lugares». Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gilbea de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gilbea. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie le ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gilbeat como forastero, pues los hombres del lugar eran benjamitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: «¿A dónde vas?».
¿de dónde vienes? El viajero le respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos pajas y forrajes para nuestro asno y también pan y vino para mí y para mi sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa será bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pase la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija que todavía es virgen y la concubina de este hombre. La voy a sacar ahora para que la usen y hagan con ella lo que bien le parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Depuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos, le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlos y díganos qué hacer. Todos los israelitas desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400,000 soldados armados con espada. A su vez, los de las tribus de Benjamín se encontraron
se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa, entonces los israelitas le dijeron al levita: cuéntanos cómo sucedió esta infamia. El levita, esposo de la mujer asesinada, respondió: mi concubina y yo llegamos a Gilbeá de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche los hombres de Gilbeá se levantaron contra mí, rodearon la casa con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo de a cada tribu en el territorio israelita, porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora, todos ustedes, israelitas, opinen y tomen una decisión aquí mismo. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros volverá a su carpa, nadie regresará a su casa, y esto es lo que te haremos ahora a Gilbeá. Echaremos suerte para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel tomaremos a 10 hombres de cada 100, a 100 de cada 1000 y a 1000 de cada 10,000 para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gilbeá de Benjamín, le dará su merecido a toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron su fuerza para atacar a la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajes por todas las tribus de Benjamín diciendo: ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos malvados de Gilbeá para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerle caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas las ciudades se reunió en Gilbeá para luchar contra los israelitas. En aquel día los de Benjamín movilizaron de entre las ciudades 26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibeá. Entre todo ello había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400,000 soldados armados de espada, todo ello expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibeá se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibeá y abatieron aquel día 22,000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se había apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor le había contestado: suban contra ellos.
Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibea para combatirlo, abatiendo esta vez a 18,000 israelitas más, todo ello armado con espada. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocausto y sacrificio de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaban allí el arca del pacto de Dios y Fines, hijos de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió: suban, porque mañana lo entregaré en sus manos. Israel tendió una emboscada alrededor de Gibeá. Al tercer día subieron contra los Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá, como lo había hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar baja entre los israelitas como en las ocasiones anteriores, y alcanzaron a matar a unos 30 hombres en el campo abierto y por el camino que lleva a Betel, y también por el que lleva a Gibeá. Los benjaministas decían: lo estamos derrotando como antes. Pero los israelitas decían: huyamos para que se alejen de la ciudad hasta los caminos. De pronto los israelitas cambiaron de táctica y presentaron batalla en Baal Tamar, y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Gibeá. 10,000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Gibeá, y fueron tan intenso el combate que los benjaministas no se dieron cuenta de que la calamidad se le venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a 25,100 hombres de las tribus de Benjamín, todos ellos armados con espada. Allí los benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín porque confiaban en la emboscada que habían tenido contra Gibeá. De repente los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Gibeá, se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que cuando estos levantaran una gran nube de humo de la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar baja entre los israelitas, matando a unos 30, se decía: los estamos derrotando como en las primeras batallas. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas, y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se le venía encima.
Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a lo que salían de la ciudad lo abatieron allí. Rodearon a los de Benjamín, lo persiguieron y lo aplastaron con facilidad en las inmediaciones de Gibeas hacia el lado oriental. Cayeron 18,000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5,000 hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolo hasta Gidón y mataron a 2,000 más. Aquel día cayeron en combate 25,000 soldados benjaministas armados con espada, todo ello guerreros valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También le prendieron fuego a todas las ciudades. Los israelitas habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminista. El pueblo fue a Betel y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia de Dios. Oh Señor, Dios de Israel, clamaban: ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha despreciado una de nuestra tribu. Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y presentaron holocausto y sacrificio de comunión. Luego preguntaron los israelitas: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor? Porque habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpa, diciendo: tendrás que morir. Los israelitas se afligieron por sus hermanos los benjaministas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel. Dijeron ellos: ¿cómo podemos proveerles esposa a los que quedan, si ya hemos jurado ante el Señor no darle ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces preguntaron: ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mizpa? Y resultó que ninguno de Jabes Galaad había llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo notaron que los habitantes de Jabes Galaad no habían allí ninguno. Así que la asamblea envió 12,000 de los mejores guerreros con la siguiente orden: vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabes Galaad. Maten también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que van a hacer: examinarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes Galaad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre, y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Entonces toda la comunidad envió una oferta de paz a los benjaministas que estaban en la peña de Rimón. En esta ocasión regresaron los benjaministas y se le dieron las mujeres de Jabes Galaad
que habían dejado con vida, pero no hubo mujeres para todos. El pueblo todavía se afligía por Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Y los ancianos de la asamblea dijeron: ¿cómo podemos darles mujeres a los hombres que quedaron si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Los sobrevivientes benjaministas deben tener heredero, exclamaron, para que no sea aniquilada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darle nuestras hijas como esposa, porque hemos jurado, diciendo: maldito sea el que dé una mujer a un benjaminista. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor, que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel, y al este del camino que va de Betel a Siquén, y al sur de Leboná. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín: vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbense cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposa y váyase a la tierra de Benjamín. Y si su padre o sus hermanos vienen a reclamarnos algo, le diremos: sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposa para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no le dieron sus hijas. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a su propia tierra, reconstruyeron la ciudad y se establecieron en ella. Luego de eso, los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus clanes, cada uno de su propia tierra. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mejor le pareciera. Y aquí se termina el libro de Jueces. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a su creación. La palabra de Dios es alimento y vida para el ser humano. El hombre, entre todos los seres vivos, es el único ser que ha sido dotado de raciocinio. Dios Padre Creador, además de toda la naturaleza que existe en la tierra, la constelación, el cielo, la luna, el sol, los astros, toda la creación, el mar. Además de eso, le dio al hombre un cerebro, lo dotó con una capacidad de raciocinio, razonamiento, de un nivel de conciencia elevado hasta donde el hombre permita elevar su conocimiento y su capacidad. El cerebro humano se considera científicamente adaptado y propio y preparado para acumular toda clase de información y no tiene límite. Se ha dicho que no se usa totalmente porque no ha habido un hombre que lo llegue a usar tan completamente, de tanto que le cabe al cerebro, al razonamiento, a la conciencia, a la existencia del hombre para entender, comprender, saber qué, cuándo, cómo y dónde. El hombre es formado a imagen y semejanza de Dios, y también el hombre es guiado por una doctrina y unas leyes, normas y principios que Dios decidió crear para que el hombre las siguiera
y a través de ella darle una vida perfecta en armonía a través del tiempo sin límite. Pero no todos nosotros somos conocedores y capaces de usar la capacidad de razonamiento por completo. Todos somos humanamente sensibles, débiles y un poco necesitados de conocimiento todos los días de nuestra vida. Al final de este capítulo, en este libro de Jueces, desde el capítulo 20 en adelante, vemos un desastre de deshumanización, de falta de conocimiento, y pensamos cómo es posible que un pueblo que viene de Dios, un pueblo que viene de una promesa, de una alianza, donde Dios lo saca de una esclavitud de Egipto y lo pasa por el éxodo, por el desierto, a través de millones de señales y prodigios que le dejó ver para que ellos supieran que eran hijos muy amados y que él estaba cumpliendo una promesa a Abraham por la fe que Abraham le puso a él, de que su descendencia él la liberaría y la llevaría a aquel lugar que le ofreció a Abraham. Y este pueblo que le dan unas leyes, los 10 mandamientos, le ponen profeta, se desesperan humanamente en la carne y bajan del nivel espiritual a vivir en la etapa carnal y usan una prostituta y la devoran entre todos los hombres que pudieron estar cerca por ahí y la destrozan. Una prostituta que era considerada para uno de las tribus que era levista, se consideraban que eran los que trabajaban en la obra del Señor más encabezadamente. La violan y él, para hacer una justicia, toma la decisión de partirla en 12 pedazos y mandársela a cada una de las tribus y decirle: ¿qué hago con esto? El raciocinio, la conciencia. ¿Hasta dónde nosotros los humanos seremos capaces de usar nuestro cerebro, nuestra conciencia? Y ayer pasó eso. Hoy Dios nos habla a través de esa historia que hace años que pasó, porque está registrada en el libro de Jueces, que pertenece a un libro sagrado donde hay historias que son para evangelizarnos. Ayer, hoy, siempre Dios habla a nuestros corazones, habla a nuestra vida, habla a cada uno de nosotros de una forma personal y particular. Jesucristo, que vino a decirnos a nosotros, después de todos esos tiempos y todas esas cosas feas y todas esas guerras que tuvieron que formarse por la falta del raciocinio en el ser humano, y hoy también actuamos así. Somos incapaces de ser perfectos. Por naturaleza somos hombres y mujeres que total y cada uno de nosotros necesita el amor de Dios continuamente. Pero el amor de Dios está firme en Dios. Pero hay que ir a Él. Hay que abrirse a Él. Hay que esperar en Él. Hay que confiar en Él. Y hay que verlo con la fe, con los ojos y la mente de la fe. Porque por ojo humano nosotros ninguno somos capaces de conocer los designios de Dios, pero con la conciencia abierta y los ojos de la fe lo podemos hacer. Jesús dio su vida por nosotros, porque Él vio que somos pecadores y Él dijo: yo voy a ir a decirle, le amo en mi Hijo, que se llama Emmanuel, Dios con nosotros, y voy a morir en una cruz, pero no yo, sino el pecado.
Y el pecado fue tan cruel que fue escupido, golpeado, masacrado, maltratado, humillado, en una humillación tan baja como fue la muerte de Jesús. Los suyos, vino a los suyos y los suyos no los recibieron. El pueblo de Dios ha hecho muchas cosas feas. Ahí en el libro de la Biblia está escrito. Y Jesús vino a sanar todo eso. Pero nosotros hoy, que somos ese pueblo de Dios, la seguimos haciendo. Y vamos a pedir, hermanos, que el Señor toque nuestra conciencia y pase su luz sanadora para que toda la humanidad podamos respetarnos a nosotros mismos, respetar a Dios y respetar a nuestro prójimo.